Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. ¿Qué diríais si os dijera que hoy no estamos en 2024, sino en 1727? ¿Qué pensaríais si os dijera que en la historia desaparecieron 9 días en octubre de 1582? Pues que estoy como una cabra, ¿no? Bueno, pues va a ser que no, o al menos no por esto. Es cierto, los días del 5 al 14 de octubre de 1582 nunca existieron. Quédate y te explico esta rocambolesca historia. Vamos a comenzar nuestra extraña historia de hoy remontándonos a época de Julio César. Bueno, incluso un poco antes, al mundo egipcio. Es lo que se conoce como el calendario juliano. Este entra en vigor en el año 45 antes de nuestra era y lo hace, claro está, Julio César, de ahí su nombre. Este calendario se basa en el propio de Egipto y en un principio, como característica general, podríamos decir que era un calendario bastante exacto. Mucho más que el romano que usaban antes. Este en concreto establecía la duración del año en 365 días y 6 horas. Pero tenía un pequeño fallo. La realidad, según al menos la astronomía, que era por lo que todos los calendarios al final se rigen, dividía el año en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y vosotros diréis, ¿qué más da? Pues sí, en un año podría dar igual, son unos pocos minutos, 11 y 45 segundos. Pero si sumas uno y luego otro y más tarde otro y así sin parar, la diferencia ya no era de segundos. De hecho, en todo el tiempo que el calendario juliano estuvo en vigor, el desfase con la realidad fue de casi 10 días. Quedaros con este dato, será muy importante un poco más adelante. Y no, los entendidos no tardaron más de 1000 años en darse cuenta de ese desfase. No, lo hicieron mucho antes. Pero digamos que fue un error, que dieron por válido. De hecho, consta que ya en el siglo IV de nuestra era supieron que el calendario juliano fallaba más que una escopeta de feria. Por ejemplo, también se conoce que en el siglo XIII, astrónomos del famoso rey castellano Alfonso X el Sabio recogieron el cómputo exacto que era de 10 minutos y 44 segundos por año. Falso, pero se acercaron bastante a la verdad. Pero como os decía, este error fue consentido. ¿Pero por qué? Una vez más, con la Iglesia hemos topado. Lo cierto es que en la Europa de aquellos años tan cristiana y mucho cristiana, realmente el año no se basaba en un calendario oficial laico, ni juliano ni de ningún nombre, sino por el litúrgico. Y sí, ya os he contado que la Iglesia iba fijando sus fechas milagrosas o de celebración según la venía bien o copiando directamente otras que ya existían en religiones paganas anteriores a ella.
Por tanto, mientras las fiestas les cuadraban, daba igual que el calendario juliano no fuera exacto. Pero, entonces, ¿qué pasó para que decidieran cambiarlo? Pues que llegó un año en el que sí afectó a una fiesta. Además, a una de las más importantes, la Pascua. Esta fiesta la Iglesia la fijó en el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera en el Concilio de Nicea en el año 325. Este, por cierto, es un buen truco para que a día de hoy sepáis cuándo caen las vacaciones de Semana Santa. Aún así, el fijar la fecha a la Iglesia les costó un disgusto, pero eso es otra historia. Pues bien, será en este momento cuando el Papa de turno, Gregorio XIII, decidió tomar cartas en el asunto. Este Papa, que había sido nombrado cardenal por Pío IV y que será elegido como líder de la Iglesia a la muerte de Pío V, propone enmendar el calendario juliano. La reforma tenía como objetivo, lo que os decía antes, centrar la fecha de la Pascua y que el calendario juliano no la liara más. Esto respondía además a un acuerdo del famoso Concilio de Trento. Para ello, crea la que llamaríamos Comisión del Calendario. Con ella, estudian las correcciones necesarias al milenario calendario juliano con los datos astronómicos que tenían en aquella fecha. Esta comisión la componen brillantes estudiosos, entre los que destacaron Cristóbal Clavius, un astrónomo importante, al que por ejemplo el propio Galileo había recurrido en alguna ocasión, o Luigi Lilio, que fue el, autor de la propuesta base de calendario. Eso sí, este último morirá en 1576 sin lograr ver en práctica el nuevo calendario. Calendario que se llamó gregoriano, evidentemente, por el papa que lo había encargado, que nació en 1580, pero que no entró en vigor hasta 1582. Y será aquí cuando nazca el origen del capítulo de hoy. El calendario gregoriano entra en vigor el 4 de octubre de 1582. Pues bien, cuando todo el mundo se fue a dormir esa noche, lo hizo del 4 al 5 de octubre. Pero cuando por la mañana despertaron, lo hicieron el 15 de octubre. Sí, así fue. Y no es que estuvieran dormidos del tirón 9 días. Es que para corregir ese desfase de todo un milenio de calendario juliano, lo hicieron de una vez y sin anestesia. Por eso, los días que van del 5 al 14 de octubre de 1582 no existen. No hubo guerras, ni nacimientos, ni coronaciones, ni muertes. Directamente, nunca han existido en la historia. Este cambio, de todas formas, dio algún quebradero de cabeza, tanto en aquellos momentos como después, a lo largo de la historia. Por ejemplo, casualmente, Santa Teresa de Jesús pasó a mejor vida el propio 4 de octubre de 1582. Y claro, fue enterrada al día siguiente. Efectivamente, según figura en la historia, se la enterró el 15 de octubre de 1582, pero no fue real. Otra de las grandes confusiones que originó este cambio tan drástico es una de las más grandes efemérides de la historia, que es un fake. Os hablo del famoso día 23 de abril de 1616 y la muerte, el mismo día, de Cervantes y Shakespeare. Pues bien, Cervantes muere el 22 de abril, aunque es enterrado el día 23, que era cuando en aquella época se registraba como fecha de defunción oficial. Pero el escritor inglés de Romeo y Julieta murió el 3 de mayo, según el calendario gregoriano. Así que cuando oigáis lo de que uno y otro murieron el mismo día, que sepas que no es verdad. La culpa a Julio César y al Papa Gregorio XIII.
todas formas, os diré que la decisión de cambiar así el calendario por parte de Gregorio XIII no fue bien recibida así de primeras por todo el mundo. Al principio solo Italia, España y Portugal la aplicaron. Y todo a pesar de que el Papa había lanzado una bula ordenando el cambio. Es decir, orden que había que cumplir sí o sí. Muchos del resto de países católicos se tomaron su tiempo y lo harán a lo largo de los siguientes años. Aunque muchos del resto de países hicieron oídos sordos al nuevo calendario gregoriano y siguieron usando los suyos. De hecho, hoy en día, en países donde no hay una tradición cristiana demasiado arraigada, usan un doble calendario, el de ese país en cuestión y el católico. Pero no solo el calendario gregoriano se cargó de repente 9 días. No, reformuló otro quebradero de cabeza de los calendarios, los años bisiestos. A partir del nuevo calendario quedaron como están hoy, es decir, la duración básica de un año es de 365 días, pero tendrán 366, es decir, serán bisiestos aquellos que sean divisibles por 4, excepto los múltiplos de 100 que no lo serán. Pero dentro de esa excepción hay otra. Los que sean divisibles entre 400 sí serán bisiestos. Es por eso que el año 2000, a pesar de ser divisible por 100, sí fue bisiesto, porque lo es por 400. Pero el año 2100, quien llegue a él, no lo será, porque es divisible por 100, pero no por 400. Espero haberlo explicado bien, que lo mío me ha costado. De todas formas, al arrancar el capítulo de hoy, os hice otra pregunta. ¿Qué diríais si os dijera que hoy no es 2024, sino 1727? Pues es una teoría que nace en los años 90 del pasado siglo, basándose en el calendario gregoriano, y en esos 9 días la resistieron. Vamos con ella. Bueno, pues según esa teoría, resulta que realmente el Papa Gregorio XIII no debió adelantar o atrasar, depende de cómo lo mires, el tiempo en 9 días, sino en 13, porque era lo que los cálculos, aquel 1582, decían exactamente que había ya de desfase entre el calendario juliano y el calendario astronómico. Pero él solo lo hizo en 9. Por eso, algunos historiadores alemanes lanzaron lo que se conoce como la hipótesis del tiempo fantasma. Y aquí llega lo complicado de explicar. Resulta que para ellos la Edad Media no existió nunca. Vamos, que fue un invento. Por eso, el desfase de 3 días que Gregorio XIII no computó en su flamante calendario. Pero, ¿y quién se pudo inventar? No solo la Edad Media, sino todos los sucesos que se supone conocemos de la historia o personajes como Carlomagno. Pues según estos historiadores, fue el emperador Otto III, que se alió con el papa de turno llamado Silvestre II. ¿Y por qué? Pues básicamente porque querían vivir el cambio de milenio. Sí, como lo habéis oído. Por eso, como habían nacido, unos 300 años antes del cambio, al año 1000, pues decidieron añadir años e inventarse historias. Y los años del 600 al 900, más o menos, jamás fueron vividos. Así que, por esas cuentas, hoy estaríamos viviendo en 1727.
Hombre, una cosa es cargarse de un plumazo 9 días, otra añadir 300 años. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Ya os dije al principio que toda la historia de deriva del cambio de calendario era rocambolesca y, como habéis visto, no mentía. Fue más complicado de entender y justificar que el cambio de hora de verano a invierno y viceversa. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.